Ahí es cuando se... Qué fuerte, totalmente. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Quedémonos con esa reflexión. Y por otro lado, todos, absolutamente todos hemos tenido dolores de cabeza. Pero ¿cuándo hay que ir al hospital? ¿Cuáles serían los focos rojos para avisarnos que algo fuerte está sucediendo? Hoy se encuentran con nosotros la neuróloga y gran amiga, por supuesto, Lorena Cuellar. Bienvenida, Lore. Gracias. ¿Qué son los dolores de cabeza, Lore? ¿Por qué nos duele la cabeza? Bueno, los dolores de cabeza se deben a muchísimas cosas, ¿no? O sea, puede ser errores para ver, ¿no? Pueden ver por sinusitis, por infecciones de la garganta. Hay muchísimas causas de dolores de cabeza. El 80% de la gente hemos tenido por lo menos en una ocasión dolor de cabeza, ¿no? Sí. ¿Hay gente que nunca ha tenido y que nunca experimentaría un dolor de cabeza? El 20%. ¿En serio? Mínimo. O sea, de 10... 8 personas padecemos por lo menos alguna vez en la vida dolor de cabeza. Cuéntanos, por favor, lo que estabas diciendo hace 2 segunditos antes de entrar al aire. Normalmente decimos, ay, tuve dolor de cabeza, el normal. No es normal tener dolor de cabeza en ninguna circunstancia, ¿estás de acuerdo? En ninguna circunstancia. Okay. O sea, no es normal que nos duela algo. Cuando hay un dolor del dedo, de lo Nada que sea, es un aviso, exacto, es un aviso que algo anda mal y hay que acudir al médico. Pero hay de dolores a dolores, Lore. ¿Cuándo hay que ir al hospital? ¿Cuáles serían los focos rojos que nos están diciendo si no vas al hospital puede pasar algo muy grave? Mira, es un dolor de cabeza que es constante, que generalmente va a ser en un mismo sitio, ya sea en la parte frontal, en la parte temporal, que viene acompañado de náusea, vómito, alguna otra alteración como disminución de la fuerza, de la sensibilidad, alguna otra cosa que pase dentro de lo normal, ¿no? Aunque no es normal que te duela la cabeza. Correcto. Ahorita hablas de lo que es de que no es normal, ok, pero es constante. Por ejemplo, vemos personas que padecemos dolores de cabeza comunes, o sea, y constantes porque es como todos los días, de vez en cuando. ¿Qué pasa con todo esto? Porque ahorita mucha gente nos está viendo y se va a alarmar, ¿cómo que no es normal? Entonces tengo que correr al doctor. ¿Tengo que correr al doctor si me duele la cabeza un poco? Siempre. O sea, la causa más frecuente por la cual acuden a mi consultorio es dolor de cabeza. Y el 100% de los pacientes que entran a mi consultorio les pido una angioresonancia de encéfalo para poder observar. Ustedes van por un diagnóstico y un tratamiento correcto, ¿no? Entonces no hay manera de ver efectivamente cómo está el cerebro más que con un estudio de imagen. ¿Y ese tipo de estudios son muy caros o más o menos para saber también? Pues alrededor de entre 10 y 15 mil pesos, ¿no? Okay, Dependiendo el lugar en donde estás, ¿no? Pero siempre hay que hacer un estudio de imagen para corroborar que no exista nada. Son constantes y comunes. Exacto. El dolor de cabeza más frecuente es el dolor de cabeza tipo primario, que es el tensional, que es como el que tú me estás contando. Que Cuando estamos tensos nos lleva a dolor de cabeza. Sí. O sea, otro muy típico, bueno, ahorita que termines, sería la cruda. ¿Qué sucede cuando estás cruda, que tomaste alcohol y al día siguiente lo general es que te duela mucho la cabeza? Está deshidratado el cerebro y es una causa de dolor de cabeza. Entonces, te tomas un licuadito o de estos con sal de uvas y tal, se hidrata el cerebro, entonces ya se hidrata el cuerpo en general y ya se te quita el dolor. El dolor de cabeza que de repente nos da puede estar ubicado en cualquier lugar de la cabeza y tiene, digamos, a grandes rasgos, como las mismas condiciones, es decir, lo mismo es un dolor aquí que acá, Qué buena pregunta. Fíjate, nosotros tenemos una clasificación internacional de cefaleas que se hizo en el 2004, en donde de acuerdo a las diferentes características clínicas, dónde te duele, cuándo te duele, qué tipo de dolor, si es opresivo, si es como punzada, si es como choque eléctrico, todo como eso latido. Van a ser, exacto, como punzada, todo eso van a hacer que nosotros pongamos en criterios clínicos y podemos decir, es una cefalea tensional, es una migraña con aura, ¿no? Dependiendo de las características clínicas del dolor, vamos a hacer el diagnóstico. Lore, y resulta que todos somos doctores cuando nos duele la cabeza. Yo, por ejemplo, me pongo un paliacate cual Morelos, o me hago masajito, me pongo aceititos. ¿Qué no tenemos que hacer cuando nos duele la cabeza que puede aumentar el dolor? Primero, no podemos seguir tomando analgésicos, ¿no? Automedicarnos es lo peor que podemos hacer. Y el 60% de la población mexicana nos automedicamos. Que porque ya vimos en la televisión que tal producto, que la prima, la tía, no. Siempre hay que acudir a un especialista, ver que esté todo bien con el encéfalo. Entonces, bueno, ya dices, ok, se clasifica el tipo de dolor y se da un tratamiento. Lorena, ahorita estamos hablando y lamentablemente no todos tenemos la oportunidad de primera instancia ir a un neurólogo y hacernos este tipo de estudios. ¿Hay algo que recomiendes para descartar quizás porque estoy deshidratado? Un poco, ¿hay algunos pasos que podamos hacer antes de recurrir a un doctor o no? Nosotros tenemos una cefalea que se llama thunderclap o en estallido, que es una cefalea de inicio súbito,
que entra el dolor, que empieza en 0 y menos de un minuto te llega el dolor máximo. Eso muy probablemente es algo vascular, o sea, una ruptura de un aneurisma, una malformación arteriovenosa, una trombosis. Entonces ahí es sí o sí tienes que ir inmediatamente al doctor, aunque sí quiero que quede muy claro que siempre hay que acudir al médico para corroborar que no exista nada. O sea, los dolores de cabeza no es, me duele la cabeza porque estoy estresado. Tengo que descubrir que estoy estresado, el por qué me duele la cabeza, entonces ya estás tranquilo, ¿no? O sea, no quitar el síntoma nada más, ¿no? Sí. Que sería eso, tomar cualquier analgésico y se acabó. Y eso no quiere decir que estés bien. Porque el dolor sigue ahí el tema, pero nada más que el dolor lo estás disfrazando. Exacto, y eso no hay que hacerlo. Teniendo en cuenta que también una segunda causa de dolores de cabeza es todo lo de enfermedad vascular cerebral, que el infarto cerebral es la primera causa, la segunda causa de muerte en México y la primera causa de incapacidad. Pero te avisa con un dolor de cabeza, ¿cómo te avisa? Te avisa con dolor de cabeza, te avisa con disminución de la agudeza visual, con disminución de la fuerza, de la sensibilidad, o sea, hay otras cosas que te pueden decir que algo anda mal, La ¿no? deshidratación, por ejemplo. En la deshidratación te duele la cabeza, cuando estás estresado, cuando estás deprimido, o sea, hay muchísimas cosas de dolor de cabeza cuando no has dormido, ¿no? Entonces, no duermes, la gente que está deprimida, está ansiosa, no duerme, está ensimismada en su pensamiento de depresión, de dolor, y no duerme, y esto te causa dolor de cabeza. ¿Existe algún tiempo promedio entre estos pequeños detonantes de los que hablas a que se convierta en un derrame cerebral? O sea, ¿cuánto tiempo tengo para llegar a un médico si estoy sintiendo que es algo muy importante que tengo que ir en ese momento? Cuando hay un evento vascular cerebral tenemos como mínimo hora y media en lo que empiezan los síntomas a que nosotros podemos, como médicos neurólogos vasculares, poner un medicamento que haga que se rompa el coágulo, que generalmente es lo que está causando la obstrucción y es lo que está causando los síntomas. Dios mío. Okay. En los niños, ¿los dolores de cabeza son por las mismas causas que de los adultos? No, generalmente los niños ya se cocina aparte, ¿no? Okay. Que ya lo ve el neurólogo vascular o el neurólogo pediatra, que ya es otro tema, y generalmente puede ser, los niños tienen muchos dolores de cabeza porque no ven bien en el pizarrón o porque se estresan en el cole, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Aquí Perdón, no, adelante. No, aquí lo que tenemos que hacer es medicina preventiva en México, siempre acudir al médico, cuidar la calidad de vida, el estilo de vida que tenemos, cuidarnos, cuidar el cerebro. En general todo, o sea, es un todo, lo que hemos platicado Pau y yo, que es cuidarte, tomar todo lo que tenemos en el cuerpo que nos hace que nos oxidemos, el smog, las grasas, colesterol alto, la obesidad, la falta de hacer ejercicio, todo esto hace que nuestro cuerpo, nuestro cerebro se vaya oxidando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar antioxidantes, cambiar el estilo de vida. Dormir, ¿no? Tomar omega 5, que es el renagar, vitamina E, vitamina C. Todo esto va a impedir que las conexiones neuronales, que el cerebro se muera. Y el cerebro es algo que tenemos que cuidar, independientemente que el cuerpo es un todo. Yo creo que el cerebro, la cabeza, nos da todo. Es el por qué estamos percibiendo la vida, luz, como la ves, el todo. amor, entiendes, percibes absolutamente todo a través del cerebro. Entonces yo creo que es lo que de los órganos, no es porque yo me dedique a eso, pero yo creo que es de los órganos más bonitos, más interesantes y del cual tenemos que cuidar más. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido, gracias. Lore. Entonces hay cosas que sí están en nuestras manos, dormir, comer sano y pues disfrutar la vida. No automedicar. No estresarnos. Muchísimas gracias, Al Lore. contrario, gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.